Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Damos gracias en esta hora, estamos comenzando. Muy bien, pues acabamos de ver la semana pasada el capítulo 6 y recordemos que David en este proceso, en estos capítulos anteriores, viene obedeciendo, viene escuchando, no su corazón, sino al Señor. Hemos visto un proceso de un David obediente, un David que primero para él es Dios. Y en este capítulo 6 vemos cómo el arca de Dios toma un papel importante en este capítulo. Ya nos decía el pastor que no solamente era el arca de Dios, sino también era llamado trono del Señor y de la gracia. Les digo esto como opción y como repaso de lo que hemos visto en la sesión pasada. Para los que no estuvieron y pueden estar ahorita, para agarrar hilo. Muy bien, estábamos diciendo que el arca también llamada trono del Señor o trono de la gracia, donde eran pocos los escogidos para estar delante de esta arca, de esta presencia, era una vez al año. Y pues sabemos que contenía cosas como la tabla de la ley, el maná. Y el pastor recalcaba que nosotros ya tenemos entrada a esta gracia por nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos, ya podemos llegar con corazón sincero, siendo ofrenda, siendo nosotros la ofrenda, una ofrenda viva, una ofrenda eficaz. Pero esto es gracias al sacrificio que hizo Jesús al morir en esa cruz. Ahora bien, David va a recuperar esta arca llevada por los filisteos. El pastor nos decía que había sido llevada 65 años, porque Saúl dejó de lado esta presencia de Dios, estaba ensimismado. Recordemos que Saúl tiene un final pues temible, porque dejó de lado a Dios y solamente era él, su voluntad, lo que él quería, lo que él deseaba. Se puso él primero y dejó afuera a Dios. Pero David entiende que su reino se basa no en lo que él quiere, sino en la voluntad de Dios. Y en el capítulo 6 vimos que aún tratando de estar en esta voluntad de Dios, se cometen errores. Como seres humanos cometemos errores porque dejamos de seguir las leyes de Dios, queriendo hacer lo bueno, pues hacemos lo malo. Dios ya había indicado cómo transportar. Ya la sesión pasada nos explicaba el pastor a través de números cómo debía ser el proceso para transportar. Y es que Dios nos habla a través de su palabra todo el tiempo para que hagamos, recalco, su voluntad y no la nuestra. Y es que vemos que Usa y su hermano, ay, ahora dejé muy chiquita la letra, ya me fui mucho. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, pues intentaron, ¿no? Hacer algo que no les correspondía y pues muere, ¿no? Muere uno de ellos, porque para empezar no eran cuatitas, no eran de esta tribu de Leví, no eran de esta generación que debía servir al Señor y haciendo las cosas como no le agradan a Dios, pues nos quiebra. Dejamos al Señor, quitamos del centro. Y es ahí donde viene el quebrantamiento, ¿no? Decía la palabra, se llama Pérez Usa hasta hoy, el quebrantamiento de Usa. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de lado, dejamos que el Señor, quitamos al Señor del centro, nuestras vidas sufren quebrantamiento. Hay un quebrantamiento. Entonces, debemos de buscar que sigamos, no lo que nosotros pensamos que está bien. El Señor, yo creo que todos lo hemos conocido y a través de su palabra vemos que es muy claro en lo que Él quiere de nosotros. Y cada uno nos conoce vaya, Él nos formó, que para cada uno tiene cosas diferentes para decirnos, porque cada uno lleva pues una vida diferente, pero Él es el mismo Dios. Y lo que quiere, pues, es el que sea exaltado por sobre todas las cosas. Y eso es, el Señor entiende, ¿no? Aquí David entendió con quién trataba. No trataba
con un hombre, no trataba con sí mismo, no trataba de agradar a los demás, sino trataba de Dios, porque Dios es quien dirige, no el mundo, no lo que queremos nosotros. Y pues ya vemos en el versículo 10 del capítulo 6 que la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo, que sí era una familia levita, que era una familia cuetita, que estaban permitidos para estar delante de la presencia de Dios. Y decía, ¿no? En el versículo 11 el pastor, todos los que reciben la presencia de Dios son bendecidos. ¿Por qué? Porque están sirviendo. Vemos el ejemplo de la casa de Obed-edom, ellos sirven, ellos están ahí dando lo que corresponde, lo que debe de ser al Señor. Y David también nos llevaba el pastor. ¿Qué hizo David en ese tiempo que estuvo esos 3 meses? David buscó en la ley, buscó, se informó, investigó cómo podía llevar la bendición de Dios a su vida. Y es pues lo que nosotros debemos hacer, ir a la palabra de Dios para bendición de nuestra vida. Del versículo 12 al 15 del capítulo 6, fue dado aviso al rey David, bueno, ahí fue aviso, se lleva él el arca como debe de ser, y es que aquí se ve que sí se hizo las cosas como Dios las pedía. Y fue todo diferente, no lo decía el pastor, había fiesta, había salterios, panderos, flautas, címbalos, era como correspondía. Y pues en los siguientes versículos 16, 17 vemos cómo David desprecia el verse bien ante el mundo, pero queda bien ante Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Y al estar bien con Dios, podemos dar a otros, bendecimos a otros, y lo vemos en el versículo 19 cuando dice que les da un pedazo de carne, una torta de pasas y un pedazo de pan, o bueno, un pan. Entonces, recordemos que el estar bien con Dios nos hace bendecir a los demás. Se refleja una comunión con Dios. Se ve en nuestras vidas porque estamos dando de lo que hemos recibido. Y pues ya casi terminando el resumen de la semana pasada, nuestra vida debe hacer ver bien a Dios siempre. Todo lo que nosotros hagamos que sea para llevarlo, y más ahora, ¿no? A la cruz. Bueno, yo lo podía ver así, ¿no? No solo a Dios, sino que vean el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque al finalmente, como dice en el versículo 21, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Para humillarnos ante Dios. Y es así como entramos al capítulo 7. Al capítulo 7, si ustedes ya lo tienen, y si no, segunda de Samuel, capítulo 7, hoy lo vamos a ver, son 29 versículos. Vamos a empezar con nuestro estudio. Y es que, repito, capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Para los que van llegando, vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a leer del 1 al 3, del versículo 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y vamos a detenernos ahí porque hay cosas importantes para ver en estos 3 versículos. Pues sabemos que cuando llevamos una vida conforme a la del Señor, el Señor nos da paz. Aquí es un reposo, pero no solo es un descanso, sino es paz. ¿Por qué? Porque cuando uno va en la voluntad del Señor, digo, no todas las cosas nos van a salir bien, no todas las situaciones son como nosotros queremos, pero estamos agradando al Señor. Y cuando estamos agradando al Señor, Él pone paz en nuestros corazones porque el Espíritu que mora en nosotros sabe que estamos conforme a su palabra. Ahora bien, cuando en el versículo dice el profeta Natán, aquí es la primera aparición de este profeta. Y si no, que el pastor me corrija. Natán significa dádiva. Eso es lo que significa ahí para los que nos gustan coleccionar significados de nombres. Ahí está, Natán. Natán, y es la primera vez que aparece en el libro. Va a estar mucho tiempo con David, va a estar bastante tiempo
indicándole a David. Eso lo vamos a seguir viendo en los capítulos posteriores. Y sabemos que también podría ser parte de la autoría de este libro, quien lleva la autoría de este libro, quien lo escribió. Se dice, pero no es 100%. Yo nada más les paso el dato que encontré. Muy bien. Ahora sí, dice Natal, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Esto me pareció muy interesante porque de momento dije cedro. Y es que he podido ver, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo que que vi cómo trabajaba mi abuelo con la madera. Una de las maderas más caras es el cedro. Es una de las maderas que más cara sale el trabajar. Y buscaba, ¿no? Yo aquí en un diccionario que me hicieron el favor de regalarme, voy a postearlo por aquí. Ah. Es bueno para uso. Dice, ay, perdón, ya me caí. Ay, ay, ya me caí. Ay. Ahí está. Dice que el cedro, era símbolo de poder real y riqueza, y por lo tanto de crecimiento y de fuerza. Sí, corazón. Eso era lo que significaba el cedro. Entonces David entendía David ya había entendido completamente la importancia de Dios en su vida. David confió en Dios y por eso tuvo esta paz, porque ya había confiado en él, ya le había obedecido y sabía que él era el primero lugar en su vida. Y ahora sí, pero no solo eso, David quería más para Dios, quería entregarle en totalidad su vida y tiene pues la decisión de construirle algo para él. Dice, yo ya tengo, ¿por qué el Señor no? Y pone este ejemplo, ¿no? Del cedro y pues las cortinas, que sabemos que todo lo del tabernáculo tenía algo específico, no era como que nada más una cortina que me encontré, no, todas las cosas que se disponían en el tabernáculo tenían un significado, pero eh, eh, David quería más para él, quería más para Dios, quería menguar para que creciera Dios. Y eso lo podemos ver, por favor, si me acompañan, en Juan 3. Juan 3, 30 al 33. Y es que, pues debemos de ser así, buscar que el Señor sea completamente en nosotros. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz. Y es que en todas las decisiones y en todos nuestros deseos debemos de querer confesar que Dios es veraz. Debemos que demostrar que Dios es veraz, que tenemos un Dios vivo, un Dios cercano, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de gracia, un Dios para todos, un Dios para todos. Entonces, el Señor al ver esta disposición responde a través de Natán, y es aquí donde es un punto importante, donde el Señor pacta con David. Bueno, de hecho hasta creo que lo trae en algunas Biblias, aquí no lo trae en la mía, pero algunas de las Biblias marcan pacto de Dios con David. Y es que esta parte es importante, vamos a leer del 4 al 17, porque vemos cómo no solo ha estado con David, sino ha estado todo el tiempo con el pueblo de Israel. Vamos a leer 4 al 17. Y ahorita vamos desglosando. Dice, y le eran, no, perdón, estoy en Juan. Estoy muy nerviosa, de verdad. Ok, 7, ahora sí, del 4 al 17. Leo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí ahorita. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está demostrando que ha estado con el pueblo de Israel. Todos los verbos que están aquí marcados, como están, yo saqué, he andado, he hablado, mi pueblo Israel diciendo, todos están en un modo en que, bueno, están en un modo indicativo que significa que se ha cumplido. El Señor ha cumplido su promesa de estar con su pueblo, no lo ha dejado solo. El Señor no lo ha dejado solo. Y es más, aquí es importante remarcar que a él, cuando dice que ciertamente no ha habitado en casas, es que no le importa a él habitar en casas, en construcciones. A él lo que le importa es morar en los corazones de las personas. Y ahí ya está dando destellos de que iba a haber quien morara en nosotros, que era el Espíritu Santo. Eh, el, el, um, en todo cuando he andado con todos los hijos de Israel. Bueno, también dice, sino que he andado en tienda y tabernáculo. Encontraba en comentarios que esto de andar en tienda y tabernáculo pues era nómada, era pasajero. Estaban en un tiempo en cierto lado y nosotros también somos pasajeros en este mundo, pero sabemos que vamos a llegar a una morada eterna, a una morada donde ya no va a haber más que adorar al Señor. Entonces, prosiguiendo más adelante, podemos ver que en esta parte, vamos a ver en esta parte de Samuel, que se utiliza mucho la palabra edificado, edificado. Pero ahorita vamos a indagar más en ella. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo. Buscaba yo, que era fijar, del griego pegnimi, y es consolidar. Él quería consolidar, bueno, el Señor quiere consolidarse en medio de su pueblo. El Señor quiere consolidarse en aquellos que se ha dado a conocer. Y lo decía, ¿no? Más allá de un templo, de una construcción, sino sobre su corazón. Y cuando dice, y lo plantaré, recordemos que el Señor siembra. Bueno, nosotros sembramos, pero el Señor es el que hace cosechar. Y encontraba algo muy interesante de esto, porque es bien diferente sembrar a plantar. Sembrar es desde cero. Sembrar es la semilla, meter las semillas sí cerrada en tierra, pero plantar es cuando la planta ya se deja, se escoge un suelo para él. Entonces, por favor, hermanos, no dejemos que el mundo nos plante o las situaciones nos arranquen y nos planten en donde no debemos, sino que sea, que estemos, Señor, aferrados a
así como estas plantas nuevas llegan y se aferran porque sueltan sus raíces a modo de que se aferran a esta tierra. No sé si ustedes han plantado o quitado de un lado a otro, a veces la tierra como que se comprime por la raíz, pero que nosotros podamos no solo sembrar, sino plantar aquellos que van a ser llamados para que pues demos buenos frutos, porque al fin y al cabo eso es lo que dan la mayoría de las plantas, dan hoja, dan fruto. Muy bien. Entonces, estamos en el versículo 11. Vamos para el versículo 11 ahora sí. Entonces, recalquemos que esto es que el Señor ha morado con Israel. Y ahora vamos a ver del 11 al 17, ahora sí, perdón. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Me salté el 16. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora sí, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y aquí vemos este pacto que hace el Señor con David. Podemos ver en estos versículos a partir del 11 al 17 que todos estos hará, edificará, levantaré, le seré padre, él me será hijo, mi misericordia no se apartará, todo está en futuro. Todos estos, todas estas son promesas que el Señor da a David para que él, vemos, ¿no? Que sepa que su trono va a ser establecido. Y es que ahora sí, en el versículo, él edificará casa a mi nombre. En el versículo 13 nos dice, él edificará casa a mi nombre. Y es que ahora sí explico que edificar encontré que es establecer, es fundar desde el cimiento. Y en el Nuevo Testamento se aplica la construcción de la iglesia que tiene como a Cristo como piedra angular. Aquí está hablando de que él edificará casa a mi nombre, él estará hablando pues de su hijo, de uno de sus descendientes, y pues sabemos o vamos a ver que es Salomón. Pero a mí me surgía una pregunta, y si viene en otro libro, ¿por qué no dejó el Señor que David le hiciera casa? Vamos a, por favor, a Primera de Crónicas 22. 22, 8 al 10. Háganme una señal para saber que ya lo tienen, los que están en cámara. Primero de Crónicas, ¿qué? 22, capítulo 22, versículo 8 al 10. Gracias. Ya. Ok. Dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.
Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí está la respuesta. Por ese derramamiento en las guerras, en toda la posición que le dio Dios a David de este liderazgo. Y debemos entender que el Señor nos ha hecho a diferentes maneras y para diferentes propósitos. No podemos fijarnos un propósito de vecino o del prójimo, porque estaría mal. El Señor conoce cuál es su voluntad en cada uno de nosotros y cuál es el propósito en cada uno de nosotros. Y David se pudo haber enojado, se pudo haber contristado, y vamos a ver su respuesta más adelante, pero he aquí, hay que saber escuchar para saber qué nos corresponde del Señor y qué no, porque muchas veces nos aferramos y pasa, ¿no? Lo del capítulo 6. Caemos en quebrantamiento por no hacer la voluntad del Señor, por no seguir aquello que el Señor, pues, a lo que nos ha mandado. Ahora, estos versículos también, dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré padre, y él me será mi hijo. También nos habla de Cristo. Podemos ver ahí al Hijo de Dios, al Hijo de hombre y al Hijo de Dios. Y esta parte a mí me contrastaba porque decía, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. El Señor no hizo mal, pero sí fue castigado. Entonces debemos de dar gracias porque pues Él lo hizo por amor, cargó. Él no hizo mal, lo hicimos nosotros y Él lo cargó. Él lo llevó a esa cruz. Entonces, la misericordia no solo se apartó del Señor, sino que nos da a nosotros. La heredamos. Él la pasa a nosotros, la hemos heredado. La gracia, la misericordia, el perdón y el amor. Muy bien. Ahora, aquí viene la otra parte del capítulo. También me gusta mucho. Vamos a Samuel, regresemos a Samuel, al segundo libro de Samuel 7. 17, el 18. Vamos a leer del 18 al 21, por favor. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Y vamos a detenernos ahí. Y es que también lo vimos en el capítulo anterior y lo volvemos a ver aquí ahorita. David conoce su condición, conoce al Señor. Es aquí cuando veo más claramente por qué lo llaman conforme al corazón de Dios, porque realmente entendía su naturaleza, entendía entendía su humanidad, pero también entendía a qué Señor servía, a qué Dios servía. Entonces, eh, aquí trata Dios y vamos a ver del 22 al 24. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová, fuiste Dios por ellos. Y aquí David expresa quién es Dios no solo ante él, sino quién debe ser Dios ante todos, incluso ante cada uno de nosotros. Aquí se demuestra
todo lo que ha hecho Dios, porque Dios es fiel y cumple, porque Dios es fiel y hace. No solamente esto es lo que nos enseña. El Señor no solo se queda en el hacer, Él actúa y nosotros debemos de ver eso igual. Ahora, ya casi para terminar, vemos la confirmación de este pacto del 25 al 29. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Vemos la confirmación en estos versículos. Cuando dice en el versículo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Y es que Dios nos está, aquí está hablando de que Dios va a edificarle casa a David. Y a nosotros el Señor Jesús nos está edificando morada eterna. Por favor, acompáñenme a Juan 14, 1, 3. Empiezo a leer. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Y ese es el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, no de palabra o no de profeta, como lo hizo con Natán a David, sino a través de Jesucristo. Todo aquel que le acepte tiene vida eterna. Y no solo eso, sabemos que el Señor viene de nuevo por nosotros. Cuando dice, tus palabras son verdad y tú has prometido, encontré que en hebreo no hay palabra para promesa, no hay una palabra en hebreo para prometido, pero viene como omer o como dicho. El Señor ha dicho y sabemos que eh, debemos de creer, debemos de entender los dichos del Señor a cada uno de nosotros que somos sus siervos, porque David aquí de nuevo sabe, conoce cuál es su condición, que es siervo. Y no solo eso, las promesas de Dios se cumplen. Por favor, acompáñenme a Hebreos 10, 23. 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien la prometió. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos ver o hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es? ¿En dónde está ubicado nuestra voluntad? ¿En lo que nosotros queremos o en lo que Dios quiere? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos promete? ¿Vamos por ello con fe o dejamos pasar? O incluso podemos llegar a dudar de eso, pero no, iglesia, debemos de entender, no solo emocionarnos por lo que podamos ver, ¿no? Por ejemplo, que todo podemos en Cristo que nos fortalece, no,
debemos de saber ser obedientes, debemos de saber buscar la voluntad del Señor. Y después de eso, al ver sus maravillas, debemos aprender a alabar, a engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo lo que el Señor nos ha dado? Debemos bendecir, debemos agradecer, debemos engrandecerle, debemos agradecer que somos siervos para Él y que Él nos ha elegido para morar con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, amado Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres misericordioso. Porque siempre, Señor, nos hablas a través de tu palabra y sabemos que pues eres un Dios maravilloso. Sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Sabemos que tú moras en cada uno de nosotros. Que preparemos buena morada para ti, Espíritu Santo. Ya no hacemos lugares a lo mejor de cedro, pero que encuentres lugares en nosotros que se humillen, que reconozcan que a veces fallamos, que podemos fallar, pero que seamos como David, que busquemos el agradarte a ti en todo y que podamos ser no solo él como él, sino también nosotros llamados conforme a tu corazón. Que queramos edificar en nuestra casa, queramos edificar en nuestro trabajo, con nuestros amigos, que edifiquemos tu palabra, tu evangelio en los demás, desde los cimientos para que tú levantes, Señor, tú levantes y que seas tú al final glorificado, porque pues no hay Dios como tú y no hay Dios fuera de ti, amado Señor. Como dice tu palabra, que sea engrandecido tu nombre para siempre y que se diga el Señor de los ejércitos, que no solo es Dios sobre Israel, sino es Dios en gracia y verdad, es Dios en casa de Abril, en casa de Alfonso, en casa de Delfino, en casa de Marta, en casa de Tere. Que en cada uno, Señor, podamos reconocerte a ti, menguar nosotros para que crezcas tú, amado Señor, y pues que vayamos cargando esa cruz, ese pacto que para nosotros, hasta el día de hoy y hasta que tú vengas, es en nuestra vida, amado Señor. Te damos gracias. Amén y amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.